Buenas noches, hermanos. Nuevamente, gracias por estar siguiéndonos el día de hoy en este siguiente tema llamado La muerte es santa. Y antes de poder empezar, hermanos, sobre todo, pues lo que quiero es hacer una oración. Por ahí nuestra amiga Lupita nos dio el consejo de hacerla en vivo. Hacíamos la oración antes de empezar. El día de hoy, quien guste acompañarnos, vamos a hacer una oración pidiendo sobre todo por aquellos católicos que nos van a escuchar. Saludos, Susi. Por aquellas personas que también son seguidoras o están en ese proceso de meterse a ese culto de la mal llamada Santa Muerte. Entonces vamos a hacer oración por todos ellos, hermanos, y nos paramos. Entonces es la oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Y desciende el fuego de tu amor. Que así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, muchas gracias. Gracias a los que nos acompañan aquí con nosotros, que está Fer Pato Arellano, su niña, Claudia, la esposa de Carlos, y a todos los que nos están siguiendo, ¿verdad?, por la página de Facebook. Esperemos que este tema, le pedimos a Dios pues que esta oración que hicimos pues es para que nos ilumine, que no permita la soberbia, que no permita que también aquellos que escuchen se sientan ofendidos, sino mejor que sea guiados, ¿verdad? Entonces invitándolos, por ahí también nos dejamos aconsejar por las personas. Por ahí algún compañero también me dijo, invítalos a buscar en la misma palabra de Dios, ¿verdad? Entonces hago esa invitación, quien pueda tener su Biblia a la mano, pues mejor, ¿verdad? Para que nos vayan siguiendo. Aquí la idea es que todo lo que hacemos, nosotros tratar de hacer que los demás quieran empezar a buscar la palabra de Dios, y siempre guiados, recordemos, por nuestra Santa Iglesia Católica, y para no salirnos de esto, ¿verdad, Carlos? Claro que sí. Sí, no hay como buscar la información, que ustedes constaten que lo que se está diciendo es verdad. Pueden ir con su Biblia siguiendo los versículos, a ver si coinciden con lo que estamos diciendo, ¿verdad, Luis? Sí, más que nada pues para que yo por ahí les decía luego, pues no, es más, no nos crean. ¿Por qué? No porque estemos diciendo una mentira, sino para invitarlos, sobre todo pues, a investigar, ¿verdad? Como dice por ahí el Evangelio de San Lucas en el primer capítulo, los primeros 4 versículos, dice que San Lucas se dio a la tarea de investigar diligentemente pues todos los acontecimientos de los que se hablaba, ¿verdad? Entonces quiere decir que investigó de una manera detallada. Debemos de hacer nosotros esto como católicos, investigar diligentemente toda nuestra fe católica. Esta página pues es para ir aprendiendo nuestra fe católica, sobre todo para crecer también en nuestra fe, y por ahí también estaremos tratando de compartir algunos temas de superación espiritual, ¿verdad? No personal, porque para lo personal pues tenemos libros de superación personal, sino de algo espiritual. Entonces, pues y ahora sí que sin más preámbulo, pues vamos a dar inicio con este tema que el día de hoy nos vamos a dar a la tarea, pues más que nada de evangelizar, de dar a conocer lo que es
este tema o este culto sobre todo que se llama la mal llamada Santa Muerte. Sí, sí, Luis, no sé, ¿quieres comenzar con el catecismo? Sí, vamos a empezar con lo que es algunos numerales del catecismo de nuestra Iglesia Católica. ¿Qué es lo que dice la Iglesia Católica? Tenemos que tomar en cuenta que todo culto que exista, hay para dos nada más. O es para Dios o es para Satanás. Entonces, desgraciadamente, a lo mejor esto que vamos a decir, a lo mejor puede haber personas que se sientan un poquito ofendidas, pues porque tengan esa creencia, ¿verdad? Yo te invito a que escuches, a que investigues el porqué de lo que estamos diciendo. Nosotros como católicos, sobre todo nosotros los católicos, debemos de conocer si realmente lo que estamos, el culto al que queremos pertenecer, ese de la mal llamada Santa Muerte, pues sí es algo bueno. A veces pensamos que porque se le reza un rosario, porque se reza el Ave María, porque se reza el Padre Nuestro, no es malo. Entonces vamos a ver la posición de la Iglesia Católica, ¿no? Sí. Para eso voy a citarles algunos versículos. En este caso sería el versículo 2088, que dice así: el primer mandamiento nos pide que alimentemos y guardemos con prudencia y vigilancia nuestra fe. ¿Qué nos dice? Que guardemos, ¿sí? Y alimentemos. La manera de alimentarla pues está en su Sagrada Escritura, está yendo a misa los domingos, está no nomás en ir a la misa, sino escuchar lo que cada lectura nos quiere decir Dios a través de su palabra, ¿verdad? A través del sacerdote en la homilía. Entonces dice, con prudencia y vigilancia nuestra fe. Es el numeral 2088, se los vuelvo a repetir, y que rechacemos todo lo que se opone a ella, ¿sale? Todo lo que se opone a ella. Hay diversas maneras de pecar contra la fe, pero hasta ahí le paramos en este numeral, el 2088. Ahora vamos a leer el numeral 2099. Dice, es justo ofrecer a Dios sacrificios en señal de adoración y de gratitud. ¿A quién se ofrecen? A Dios, de súplica y de comunión. ¿Qué quiere decir? Que un sacrificio nos hace estar en comunión con aquel a quien se le ofrece el sacrificio. ¿Sale? Esto es muy importante porque si estamos en comunión, hay que ver a quién le estamos ofreciendo el sacrificio. Oye Luis, ¿y un sacrificio podría ser como el ayuno? Puede ser un sacrificio, pero ¿a quién se lo estamos ofreciendo? Si es para Dios está muy bien, porque desgraciadamente en este culto de la Santa Muerte se ofrecen sacrificios. Por ahí ustedes mismos búsquenlo en YouTube, en algunos hay unas personas que tuvieron que ser detenidas porque ofrecieron sacrificios a la Santa Muerte, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo? O es a Dios o es al demonio el sacrificio. Dice, verdadero sacrificio es toda obra que se hace con el fin de unirnos a Dios en santa compañía, es decir, relacionada con el fin del bien, merced al cual podemos ser verdaderamente felices. ¿Va? Entonces este numeral es lo que nos está diciendo, que nos unimos. Cada vez que hacemos un sacrificio es para estar en comunión con quien le ofrecemos el sacrificio, que todo sacrificio solamente debe ser para Dios, pero a veces este culto ha ido ofreciendo sacrificios pues a la muerte. ¿Qué nos dice acerca de la superstición? Es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Este es el numeral 2111, ¿va? Del Catecismo de la Iglesia Católica. La superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Puede afectar también el culto que damos al verdadero Dios. Por ejemplo, cuando se atribuye una importancia de algún modo mágica a ciertas prácticas, por otra parte, legítimas o necesarias. Atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen, es caer en la superstición. A veces hasta inclusive las oraciones es de lo que hablo aquí. Si la oración que hacemos del Padre Nuestro creemos que es más
que hablarle a Dios es para romper encantamientos, para romper la mala suerte. Yo puedo ocupar una oración católica, una oración cristiana, para creer que me va a romper aquel mal del cual me hicieron. No, la oración, recordemos que es la comunicación con Dios, sale hablarle a Dios, y a veces caemos en este juego. Y ya nada más por penúltimo, todas las formas de adivinación deben rechazarse. El recurso a Satán o a los demonios, la evocación de los muertos y otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir, la consulta de horóscopos, la astrología, quiromancia, la interpretación de presagios y de suertes, los fenómenos de visión, recurso de mediums, encierra una voluntad de poder sobre el tiempo, la historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo granjearse a la protección de poderes ocultos. Están en contradicción con el honor y el respeto mezclados de temor amoroso que debemos solamente a Dios. Sale solamente a Dios. Todas las prácticas en el numeral 2117 y último, todas las prácticas de magia o hechicería mediante las que se pretende domesticar las potencias ocultas, o sea, que las queremos hacer, que hagan la voluntad de lo cual yo necesito sanarme, curarme, que me venga el dinero, que me venga el amor, que se me vaya la mala suerte. Todo eso es querer domesticar las potencias ocultas para ponerlas a mi servicio y obtener un poder sobrenatural sobre el prójimo, aunque sea para procurar la salud. Si es que muchas veces yo le pido a la Santa Muerte para que le dé la salud a mi madre, porque ya lleva muchos años, para que le dé la salud a mi esposa, o a mi hijo, o a mí mismo. Son gravemente contrarias a la virtud de la religión. Estas prácticas son más condenables aún cuando van acompañadas de una intención de dañar a otro. Recurran o no a la intervención de los demonios. Llevar amuletos es también reprensible. El espiritismo implica con frecuencia prácticas adivinatorias o mágicas. Por eso la Iglesia advierte a los fieles que se guarden de él. El recurso a las medicinas llamadas tradicionales no legítima, ni la invocación de las potencias malignas, ni la explotación de la credulidad del prójimo. Todo esto está prohibido para Dios. Es una ofensa grave a Dios y a veces por desconocimiento no sabemos. Así es. Bueno, mi Luis, pues vamos a entrar de lleno al tema. Gracias. Ya vimos la postura de la iglesia en el catecismo. Aquí, la postura de la iglesia aquí la encuentras en el catecismo, no hay falla. Un católico debe de tener pues su Biblia y su catecismo en casa. Bueno, comenzamos de lleno. ¿Qué es la muerte? ¿Ustedes qué creen que sea la muerte? ¿La Biblia nos dará alguna idea de qué es la muerte? ¿Me puedes dar el Hechos 20:10? En este versículo nos va a explicar qué es la muerte. A ver si concuerda con lo que ustedes pensaban. Entonces estamos hablando que es Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 9 y 10. 9 y 10. Dice así: un joven llamado Eutico estaba sentado en el borde de la ventana. A medida que Pablo alargaba su discurso, le iba dominando un profundo sueño. Vencido finalmente por el sueño, se cayó del piso tercero abajo. Lo levantaron ya muerto. Bajó Pablo, se echó sobre él y tomándolo en sus brazos dijo: no os inquietéis, todavía sigue con vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sí, yo lo voy a volver a leer, pero desde otra traducción que está un poquito más clara. Lo que pasa es que Luis está utilizando la Biblia de Jerusalén, pero se me hace un poquito más clara en esta versión que es la latino. Un joven llamado Eutico estaba sentado en el borde de una ventana
Y como Pablo no terminaba de hablar, hagan de cuenta Luis, que ya que, ya que comienza a hablar, ¿quién lo para? Y como Pablo no terminaba de hablar, el sueño acabó por vencerle. Se durmió y se cayó desde el tercer piso. Lo recogieron muerto. Pablo entonces bajó, se inclinó sobre él y después de tomarlo entre sus brazos dijo: no se alarmen, pues su alma está en él. Entonces, ¿qué es la muerte? La muerte es la separación del alma y el cuerpo. Eso es la muerte, según la Biblia. Para nosotros los católicos, esa es la muerte, la separación del alma y del cuerpo. Entonces podemos entender que la muerte no es una persona, ni un espíritu. Es solamente cuando se separa el cuerpo del alma. Es un estado, ¿no? Un suceso. Un suceso, no es una persona, porque desgraciadamente aquí yo estuve investigando también un poquito para poder hablar de ese tema. Por ahí hay varios videos que ustedes pueden buscar en internet de lo que es la muerte, ¿verdad? Sí. Y cómo se comportan esas personas, pero ahorita en un momentillo más vamos a ir abundando esa parte, ¿no? Ahorita estamos en la parte bíblica, donde Carlos les está tratando de explicar si es una persona o es un suceso, ¿va? Así es. Una pregunta: ¿la mal llamada Santa Muerte es el diablo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Ahorita con la Biblia lo vamos a ver. ¿Ustedes qué creen? ¿Que la mal llamada Santa Muerte tenga poder o no? Fíjense que una persona que conozco me platicaba que en un altar que le hacían a la mal llamada Santa Muerte, le colocaban comida, le colocaban vino, le colocaban refresco, y al día siguiente ya se había consumido. Yo no le creía, decía: no, este está loco. Pero ya conforme fui conociendo un poquito más, ya opino diferente. Pero sí, claro que la mal llamada Santa Muerte tiene poder. En la Biblia lo dice de manera clara. Está bien claro que la mal llamada Santa Muerte tiene poder. ¿Me das la de Apocalipsis, Luis? Claro que sí. Es Apocalipsis 13, del versículo 12 al 14. Esta segunda bestia está al servicio de la primera y dispone de todo su poder y autoridad. Hace que la tierra y todos sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal ha sido curada. Realiza grandes prodigios, incluso hace descender fuego del cielo a la tierra en la presencia de toda la gente. Por medio de estos prodigios que le ha sido concedido, obrar al servicio de la bestia, engaña a los habitantes de la tierra y los persuade a que hagan una estatua en honor de la bestia, que después de ser herida por la espada, se había recuperado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué dice esta cita del Apocalipsis? Que se le ha dado la autorización de poder hacer descender fuego del cielo a la tierra. Entonces, sí, la Santa Muerte tiene poder. Pero, y si te ayuda, y si te hace milagros o prodigios, pero después sale peor. ¿Sabes por qué? Porque después mete a tu casa la drogadicción, mete a tu casa el alcoholismo, mete a tu casa
las infidelidades, mete a tu casa el suicidio. Esos favorcitos que te hizo la mal llamada Santa Muerte, después te los cobra. Y te los cobra de una manera descomunal. Fíjate, Luis, que los casos que yo conozco de personas que hacen estos cultos, me he fijado, Luis, que hay un factor común. Siempre traen problemas, están metidos en la drogadicción, en el alcoholismo, los esposos se hablan muy, muy mal. Se nota que han sacado a Cristo, fíjate. Sí. Por lo menos en los casos que yo conozco, no sé en los demás, pero en los casos que yo conozco, Luis, he visto eso, fíjate. Fíjate que sí, es real. De hecho, es lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Qué tipo de personas regularmente están y cómo viven. Y tiene mucha razón Carlos, porque donde está eso, es que son dos caminos, desgraciadamente no lo vamos a negar. O sigues a Dios o sigues al demonio, no hay un tercer camino, solamente existen dos caminos, o a Dios o al demonio. Entonces, pues ahí esa parte a lo mejor en la búsqueda de Dios, por ignorancia podemos llegar a caer en eso. Pero después de informarnos a través de videos como estos, después de informarte tú con un sacerdote, después de empezar a leer, a meditar, a estudiar su palabra en la Biblia, vas a llegar a darte cuenta que todo esto es dañino para tu espíritu y para tu cuerpo inclusive, porque muchas veces pensamos que mientras el cuerpo esté bien, nunca le damos de alimento al espíritu, siendo que el espíritu es el que va a vivir por siempre, para bien o para mal va a estar vivo, para el sufrimiento o para la vida, ¿va? Entonces, pues desgraciadamente no hemos hecho lo necesario, entonces tenemos que investigar estas partes y tomar una decisión, sobre todo nosotros como si nos decimos católicos, no podemos permitir que ese tipo de cultos, ese tipo de cosas entren en nuestra casa. Debemos de cuidar nuestras familias, hermanos, ¿va? Sí, hermanos católicos, investiguen, vayan con un sacerdote y díganle, ¿qué sacerdote? ¿Cuál es su opinión sobre el culto, la adoración a la Santa Muerte? Investiguen, y van a ver lo que les dice el sacerdote sobre este culto. Por ejemplo, aquí nuestro amigo y compañero de Misioneros de Cristo, luego les vamos a hablar de qué es Misioneros de Cristo, nos dice Aarón Delgadillo, dice, Luis, dejen de llamarla santa, es la satánica muerte, es real, pero la tenemos que llamar así como definición porque es lo que normalmente los que no conocen así la llaman. Entonces, ¿cómo podemos hacer que lo escuchen aquellos que son seguidores de ella, pues hablando de esa manera? Pero ya dentro del mismo tema vamos a ir dando a conocer, hemos inclusive dicho, ¿verdad?, que es mal llamada Santa Muerte. Vamos a ver eso, ¿va? También Rocío Piña, mi madre, me dice, la muerte es un castigo de Dios. Vamos a ver más adelante, entonces sigan viendo el video y poco a poquito, ¿verdad? Muchas gracias por seguirnos, a todos los que están aquí con nosotros apoyándonos, y sobre todo compartan el video. Si conocen a alguien que esté en este tipo de camino, dénselo a saber y díganle que no queremos pelear, no es una crítica, al contrario, es un llamado a dejar ese camino. La decisión va a ser tuya, nosotros nada más debemos de exponer y debemos de dar a conocer que ese camino es malo, porque se pierde, puede perder su alma, se va a condenar. Entonces, pues nosotros quisiéramos, y sobre, es más, nosotros no, Dios no quiere que ningún alma se pierda, ¿verdad? Entonces, pues nosotros solamente lo que hacemos es darles a conocer qué es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Así es, Luis. Y mira, vamos a seguir viendo, a ver si la mal llamada Santa Muerte tiene poder. ¿Me das la siguiente cita, Luis? Claro que sí. Éxodo 7, capítulo 7, versículo 8 al 12. Éxodo capítulo 7, versículos del 8 al 12.
Yahvé advirtió a Moisés y a Aarón: si Faraón les pide algún signo o milagro, tú dirás a Aarón que tome su bastón y lo lance delante del Faraón, y se cambiará en serpiente. Se presentaron Moisés y Aarón al Faraón. Hicieron lo que Yahvé les había ordenado, y al echar el bastón delante del Faraón y de sus ministros, éste se convirtió en serpiente. El Faraón entonces llamó a sus sabios y brujos. ¿A sus quiénes? A sus sabios y brujos, los cuales hicieron algo semejante con sus fórmulas secretas. Arrojando todos ellos sus bastones, también se convirtieron en serpientes. Pero el bastón de Aarón devoró a los de ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Esta cita es muy clara. Fácil. Los hechiceros y los magos hicieron ese prodigio con el poder de Satanás. Y Aarón y Moisés hicieron ese milagro con el poder de Dios. ¿Sí? Entonces, sí, los hechiceros, la mal llamada Santa Muerte, sí tiene poder. Ya vimos que con bases bíblicas que sí tiene poder. ¿Me das la siguiente cita, Luis, por favor? Claro. Sería Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 14 y 15. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos del 11 al 15. Y dice así: ¿por qué? ¿Acaso porque no los amó? Dios lo sabe. Pero lo hago y lo seguiré haciendo para quitar toda posibilidad a los que buscan cómo competir conmigo y pasar por iguales a mí. En realidad, son falsos apóstoles, engañadores, disfrazados de apóstoles de Cristo. Y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, no es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien, pero su fin será el que se merecen sus obras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz, o sea, se disfraza de algo bueno, Satanás se disfraza de algo bueno, no es mucho que sus servidores, o sea, los demás demonios, o la gente que lo sigue, y no es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien. Repito, se disfracen también de servidores del bien, pero su fin será el que se merecen sus obras. Luis les va a enseñar una imagen, esperemos que se logre ver, de una actividad mala como lo hace el tarot, la disfrazan de algo bueno. Luis, a ver si se logra ver. Logran ver que esta persona está ahí con el tarot y tiene la imagen de San Miguel Arcángel, la Virgen de San Juan, tiene creo que una hada. ¿Cuándo han escuchado hablar de las hadas en la Biblia? ¿Sí, tiene al niño Jesús, creo. Sí. Aquí está. Entonces, como nosotros vemos, no, mira, pues no es malo. Y por ahí no dudo que hasta haya una misma Biblia, Todo este tipo de cosas yo lo llegué a hacer. Yo llegué a ir a las limpias y tenía Biblia, La persona que me hacía la limpia tenía Biblia. Entonces, como uno no conoce, dice, no es malo. No es malo, ¿por qué?
porque tiene Biblias. Aquí podemos ver, como dice Carlos, ¿verdad? A un arcángel derrotando a Satanás, ¿verdad? Al arcángel Miguel, la hada, la Virgen de San Juan de los Lagos, el niño Jesús. Y les digo, no dudo que por ahí también de repente se pueda, no es el tarot o las barajas, ¿verdad? Eso que tiene ahí. Entonces, pues por esa situación vemos como que no es nada malo. Y no es mucho que sus servidores se disfracen también de servidores del bien. Están viendo cómo se está disfrazando algo que es contrario contrario a Dios, y lo están disfrazando de algo bueno. Por ejemplo, cuando van con el brujo, tiene imágenes de la Virgen, tiene crucifijos, tiene cirios, agua bendita, para engañar a la gente y hacer pasar algo malo como algo bueno. En esto que hay mucha gente, que la magia blanca, déjenme les digo una cosa, la magia blanca es negra, la magia roja es negra y la magia negra es negra. No es cierto que hay magia blanca, que magia roja para el amor. Sí. No. Y todo eso es un engaño, son hechizos. No existe la magia blanca, tajante, no existe. El adivino, el brujo o el medium sí te puede decir cosas que solamente tú sabes. Sí te las puede decir. Te puede decir cosas que sería imposible que otra persona lo supiera. Sí lo puede hacer. Antes yo no creía eso, decía, ¿cómo te va a decir cosas que solamente yo sé? ¿No? Pero fui conociendo un poquito más la escritura, y sí te lo puede hacer, sí te lo puede decir con el poder del demonio. Y vamos a ver qué te dice Hechos, capítulo 16, versículo 16 al 18. Aquí vamos a ver si una persona te puede decir cosas que solamente tú sabes. ¿Sí, Luis? Sí, claro. Entonces repetimos. Hechos capítulo 16, versículos del 16 al 18. Mientras íbamos un día al lugar de oración, salió a nuestro encuentro una muchacha esclava que estaba poseída por un espíritu adivino. Salió a nuestro encuentro una muchacha esclava, poseída de un espíritu de adivinación. Adivinando la suerte, producía mucha plata a sus amos. Adivinando, ya van ahí captando. Adivinando le daba mucho de ganar a sus amos. Empezó a seguirnos a nosotros y a Pablo gritando: estos hombres son siervos de Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación. Esto se repitió durante varios días hasta que Pablo se cansó. Se volvió y dijo al espíritu: en el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. Y en ese mismo instante el espíritu la dejó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esclava poseída de un espíritu de adivinación. O sea, tenía un espíritu diabólico. Por eso esa persona podía adivinar. No es cierto, es que mi abuelita me habla a través de... No es así. Aquí muy claro dice, esclava
poseída de un espíritu. Y un espíritu maligno, así de fácil. Basados en los versículos anteriores, que no nos extrañe que el medium te diga cosas que solamente tú sabes y que llegue a hacer prodigios, ya que utiliza a los espíritus. ¿Ustedes qué creen? ¿A cuáles espíritus utiliza? A esos, los espíritus demoníacos. ¿Algo que decir, Luis, o pasamos al siguiente versículo? Pasamos al siguiente. Levítico 20, capítulo 20, versículo 6. Levítico capítulo 20, versículo 6. Si alguno se dijere a los que se dirige a los que consultan a los espíritus o a los brujos para prostituirse con ellos, volveré mi rostro contra él y lo eliminaré de su pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense lo que dice esta cita. Gravísimo lo que es, descomunal lo que dice. En cuanto a las personas que vayan a los medium o a los espiritistas para prostituirse en pos de ellos, también pondré mi rostro contra esa persona y la cortaré dentro de su pueblo. Esta cita es muy clara. No puedes ir con el brujo, no puedes ir con el adivino, no puedes ir a que te barran y ese tipo de cosas. No lo puedes hacer, aunque te digan que es magia blanca o magia azul o de cualquier color. No. ¿Sí, Luis? Sí. ¿Tú vas a decir algo? No. La siguiente cita, creo que sigue Deuteronomio, ¿verdad? Deuteronomio es capítulo 18, versículos del 9 al 12. Sí, Luis. ¿Sale? Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no imites las costumbres perversas de aquellos pueblos, que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o hija por el fuego, que nadie practique encantamientos, dice, o consulte a los astros. Que nadie practique, ¿qué, Luis? Encantamientos. ¿Y que nadie qué? Consulte a los astros. A los astros, a los horóscopos, esos que nos gustan tanto que en la mañana hasta les sintonizamos. Esa cita es Deuteronomio 18, versículo 9 al 12. ¿Sí, Luis? Ajá. No se escucha bien la voz de Carlos. Sí. ¿Sí acabas con la cita, Luis? No, dice, que no se haya nadie que se dedique a las supersticiones o consulte los espíritus. Que no se haya ningún adivino o a quien preguntarle a los muertos, porque Yahvé aborrece a los que se dedican a todo esto y los expulsa delante de ti a causa de estas abominaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Claro, que no haya nadie que consulte a los muertos. Nada de que voy a ir con el brujo para que a ver qué mensaje me quiere dar mi abuelita. No. Fíjense que de hecho la etimología de la palabra diablo o el significado de la palabra diablo quiere decir el que engaña. Esa es la definición de diablo, el que engaña. Hay otros que la traducen como el que divide. Y creo que las dos definiciones son muy acertadas. Pero siempre que escuche la palabra diablo, quiere decir el que engaña.
Y ya, yo creo que ya ustedes ya recordaron ese capítulo del Génesis 3 cuando engaña a la mujer. ¿Te acuerdas, Luis, de ese capítulo? Génesis 3:15 me parece. Sí. ¿Quieres que te lo... Si 3:15? quieres, continuamos Bueno, con la... y ya. Y ya después, Ahí la toco en la sí, siguiente. si tienen alguna duda, nos pueden mandar ahí un mensajito. Y ahí está el pato ahí respondiendo las dudas. Sí. La cita que sigue, Luis, creo que es Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 25 y 26. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 25 y 26. Está dicho que debe ejercer el poder hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. ¿A quién es, Luis? ¿A todos? A todos sus enemigos bajo sus pies. ¿Está hablando de quién? De Jesús. ¿Qué? Cuando ejerza todo su poder, está dicho que debe ejercer el poder hasta que haya puesto todos sus enemigos bajo sus pies. Y el último de los enemigos sometidos será la muerte. Ah, caray. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, ¿la muerte es el enemigo de quién? De Dios, de Jesús. ¿A quién vino a vencer Jesucristo? A la muerte. Este capítulo 15 de Primera de Corintios nos habla de la resurrección de Jesús y de cómo vamos a resucitar y al final de los tiempos. Todo eso se lo recomiendo, todo el capítulo completo, léanlo. Sí. Oye, Luis, ¿cómo el enemigo de Dios? No, yo no me explico esto. ¿Cómo el enemigo de Dios puede ser santa o santísima muerte? Es una contradicción. Exactamente. Es una contradicción porque muy claro dice que el enemigo de Dios es la muerte. Entonces, decir que la santísima muerte es una contradicción. No puede ser así. Pasamos al siguiente. Ajá. De hecho, Luis, ¿cuándo has visto una imagen de la mal llamada Santa Muerte en catedral? Nunca la van a ver, pues es un culto demoníaco. ¿Sale? Siguiente cita, Luis, es Primera de Corintios 15, ¿De acuerdo? 56 Y 56. y 57. ¿Sí, Luis? ¿De acuerdo? Porque ya sigue el 16. Dice así, Primera de Corintios, el mismo capítulo donde estábamos leyendo, pero ahora nos vamos a ir al versículo 56 y 57. El aguijón. Vamos a poner, el aguijón de la muerte es el pecado. ¿Qué es el aguijón de la muerte? El pecado. Y la ley lo hacía más poderoso. Pero demos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Así pues, hermanos míos muy amados, manténganse firmes e inconmovibles. Palabra de Dios, Te alabamos, Señor. te alabamos, Señor. Entonces, Luis, la victoria ¿con quién está? Está con nuestro Señor Jesucristo, no está con la muerte. Entendemos que el pago por el pecado es la muerte, o en otras palabras, la consecuencia del pecado es la muerte. Por el pecado es que morimos. ¿Sí? ¿Sí, Luis? Adelante. Dice aquí Ana Ortega, entonces es una secta porque es como ustedes dicen, son seguidores los que creen en ella. Claro que sí, son seguidores los que creen en ella. Además, al momento de seguirla no deben dejar porque cierto lo que cumplen. Yo también conozco gente que la sigue,
que le piden, yo también conozco gente que la siguen, pero también son personas que creen en brujerías, así que vienen de la mano. Exactamente, Ana Ortega, vienen, todo aquel que sigue a este culto está en contra de Dios. O sigues a Dios o sigues, recordemos que Dios es la vida, la muerte es la santidad y la vida. Lo contrario sería el pecado y la muerte. Mismo versículo 15 nos lo acaba de decir, ¿verdad? Sí. Que el enemigo a vencer va a ser la muerte. ¿Sale? Así es. Es Ana Ortega, ¿verdad? Sí, Ana Ortega. Saludos, Ana Ortega. Si gustas, Luis te puede leer los capítulos en inglés, ¿eh? Tú nomás di. Es que nos ve desde Los Ángeles. También le llaman la niña blanca, ¿verdad? Pero eso ahorita lo vamos a responder, Chio. Siguiente cita, Luis, si ya no tienes otro comentario. No. Es Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 20 al 22. 20 al 22. Sí. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 20 al 22. Pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios y no a Dios. No quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden beber al mismo tiempo la copa del Señor y la copa de los demonios, ni pueden tener parte en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. ¿Queremos provocar acaso los celos del Señor? ¿Seremos más fuertes que Él? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Puedes repetir el 20, por favor, Luis? Claro que sí. Dice, pero los sacrificios de los paganos van ofrecidos a los demonios. ¿A quiénes? A los demonios. A los demonios. Prosigue, Luis, por favor. ¿Queremos provocar acaso los celos del Señor? ¿Seremos acaso más fuertes que Él? No pueden beber al mismo tiempo de la copa del Señor y de la copa de los demonios. Ni puedes tener parte en la mesa del Señor ni en la mesa de los demonios. En otras palabras, no te puedes decir católico, no te puedes decir cristiano y creer en la mal llamada Santa Muerte. Un católico no puede estar con lo de la Santa Muerte, así de tajante. No lo puede hacer. Es una contradicción, porque o sigues a Cristo o sigues al demonio. Aquí dice Fabiola Piña, Él dio la vida y no la muerte, es real. Jesucristo vino a dar la vida y no la muerte. Entonces el precio del pecado es la muerte. ¿Sale? Y es muy cierto. Y viene también en Primera de Corintios capítulo 15. Por eso los invito mucho a leer ese capítulo, porque va a hablar de nuestra fe. Si creemos que el Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¿Sale? Si no resucitó de los muertos. Y también sería vana nuestra fe creyendo que la muerte es nuestra amiga y que es la que nos cuida y que es la que nos hace favorcitos y es la que nos da santidad. Hay muchas cosas, ahorita voy a hablar un poquito más en forma de eso, ¿va? Sí. ¿Cuál quieres abordar? ¿La de Isaías? Isaías, vámonos a Isaías. Isaías, capítulo 28, versículo 15 al 19. Isaías 28, versículo 15 al 19. Del 15 al 19. Sí. Dice así. Ustedes dicen, fíjense bien esto que vamos a compartirles, hermanos. Ustedes dicen, aquellos que siguen este culto dicen,
Hemos hecho un contrato con la muerte. ¿Un qué? Un contrato, un pacto con la muerte. Y con el lugar de los muertos, su morada, donde ella está. Hemos firmado un acuerdo. Virgen, niña blanca, por ejemplo, si curas a mi madre, a mi padre, a mi hermano, a mi esposa de esta enfermedad, yo cada 8 días te voy a traer tu veladora, te voy a traer tu cerveza, tu cigarrito, por haberme curado. Yo, a partir de ese momento, me pongo a tu disposición y voy a traer colgado ahí un amuleto de la Santa Muerte y todo eso. Entonces se hace un contrato con la muerte y con el lugar de los muertos, ¿va? El vendaval destructor pasará y no nos llevará, así dicen. No, es que va a pasar, pero no nos va a llevar, pues nos refugiaremos en ilusiones y nos esconderemos tras mamparas. En vista de todo esto, el Señor Yahvé dice: yo mismo voy a colocar una piedra en Sión, una piedra escogida, una piedra angular de gran valor y firme. El que se apoye en ella no se moverá. O sea, ya hay un culto y un contrato con la muerte, pero ¿qué dice Yahvé? No, yo les voy a poner las normas, el lugar que deben de seguir, ¿va? Pondré el derecho como regla y justicia como nivel. El granito aplastará su refugio ilusorio y las aguas llevarán su mampara. Será roto su contrato con la muerte y su pacto con el lugar de los muertos quedará sin efecto. Pasará el vendaval destructor y ustedes se los llevará. Cada vez que pase, los agarrará, pues pasará todas las mañanas de día y de noche. Va a andar rondando la muerte cerca de ti, de tu familia y muchas cosas. La muerte nos va a llegar, pero la muerte, el suceso de la muerte, hay que aclarar esto, suceso de la muerte, ¿va? Sí. Entonces ahí nos lo dice bien claro, ¿verdad? Han hecho un trato, un contrato con la muerte, ¿verdad? Entonces, aguas, porque sí, estas personas, desgraciadamente, entonces, por eso tenemos que aprender más de la palabra de Dios y ayudar a esos hermanos que están desviados. No los vamos a criticar, no los vamos a condenar. Oye, hermano, ven, fíjate que te quiero expresar esto. Por ejemplo, aquí, en la palabra de Dios, y siempre recomendando, tenemos la Biblia. Eso es algo muy padre. Hay algunas versiones de la Biblia que puede ser la más fácil para nosotros por el idioma, el lugar, la región donde vivimos. La Biblia latinoamericana es la que más podemos entender. Hay, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, que a lo mejor no a lo mejor es una Biblia de estudio, pero si agarramos la latino, es con la que, si no te has iniciado en la búsqueda de la verdad, si no te has iniciado en empezar a conocer más de la palabra de Dios, te recomendamos esa Biblia, la Biblia latinoamericana, para poder entender más su palabra, y posteriormente que te vayas profundizando, ya puedes utilizar la Biblia de Jerusalén o tener ambas, ¿verdad? Para comparar. Lo que pasa es que la Biblia de Jerusalén, ¿qué nos ayuda? Viene la traducción más fiel a lo original, ¿va? Entonces la latino, pues nos la adaptan a nuestro idioma. Por eso nunca vemos que vosotros, iráis, no, o sea, nosotros, o sea, habla como el día de hoy hablamos aquí en México, vamos. Sí, de hecho lo que comenta Luis es muy cierto. La Biblia, la latino, es más sencillita, un lenguaje más cotidiano. Y la de Jerusalén, como es una Biblia de estudio, trae un lenguaje un poquito diferente, pero en esencia dicen exactamente lo mismo. Nosotros utilizamos las dos porque en ocasiones nos es más fácil explicar con una o con otra, a veces. Y entenderlo también nosotros. Exacto, sí. De hecho, a veces leemos la de Jerusalén y caray, no le entiendo. Agarramos la latino a ver cómo lo traduce
la latinoamericana, pero las dos están muy bien, y la latino es un poquito más sencillita. Cuando uno va comenzando, se recomienda la latino. Pasamos a Apocalipsis, Luis, por favor. Versículo 13. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 13. Apocalipsis 20, versículos 13. El mar devolvió los muertos que guardaba, y también la muerte. Y el lugar de los muertos devolvieron los muertos que guardaban, y cada uno fue juzgado según sus obras. Después la muerte y el lugar de los muertos fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice, 23. el mar devolvió los muertos que guardaba, y la muerte y el lugar de los muertos devolvió los muertos que guardaban. Y cada uno fue juzgado según sus obras. Después la muerte y el lugar de los muertos fueron arrojados al lago de fuego. Y lamentablemente, con ellos todos sus adoradores. Entonces hay que tener cuidado con andar con eso de la Mal de la llamada. mal llamada Santa Muerte. En los versículos anteriores dice que la muerte será arrojada al lago de fuego. No nos dice que la muerte va a estar a la derecha de Dios, ¿verdad que no dice eso? Dice que va a ser arrojada al lago de fuego. No está diciendo que va a estar a la derecha de Dios o en el lugar de los santos contemplando a Dios. No. Nos está diciendo que será arrojada al lago de fuego. Entonces, ¿por qué algunas personas la llaman santa si va a ser arrojada al lago de fuego? ¿Cómo Satanás puede ser santo? Imposible. Ay, creo que esta cita está muy clara, Luis. Está muy clara. Ahí dice lo que va a pasar con la muerte. Va a ir al lago de fuego ella y todos sus seguidores. Porque recordemos, la muerte vino a causa del pecado. Y todos sus seguidores, porque Dios es un Dios celoso. Pero no celos como los que siente uno. Es un Dios celoso que no quiere que sus hijos se pierdan. Por eso es un Dios celoso, no celos enfermizos. Pasamos a la siguiente cita, Luis, por favor. Apocalipsis 20, 14. Repito, Apocalipsis 20, 14. Después la muerte y el lugar de los muertos fueron arrojados al lago de fuego. Fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Este lago de fuego es la segunda muerte. Ah, caray. ¿Cómo Sí. que es la segunda muerte? Ya Luis? hubo una entonces. O sea, caray. Eso sí está raro, ¿no? Explícanos, Carlitos. Esto es la segunda muerte. Acaba el versículo, Luis. La segunda muerte. Y todo el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Cuál es esta segunda muerte? Porque aquí está hablando de una segunda muerte. Podemos entender que hay una segunda muerte. ¿Y cuál es esta? Es ir por la eternidad al infierno, al lago de fuego. Esa es la segunda muerte.
La siguiente cita que va a leer Luis es muy padre. Habla ya de la resurrección. Me gusta mucho esta cita. El 55. Es Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 53 al 55. Pongan atención a esta cita. Está muy padre. Habla ya de la resurrección. Y sobre todo aquellas personas que han perdido, ahorita por ejemplo con lo de la pandemia, un ser amado, un miembro de la familia. Recuerden, graben esta cita porque da consuelo. Si lo creemos, la muerte física del ser humano dejaría de ser una tragedia. Que pudiéramos creer lo que dice esta cita bíblica, debería de dejar de ser una tragedia cada vez que un miembro de nuestra familia se nos fuera. Deberíamos de celebrar cuando mi padre, mi madre, mis hermanos, mis hijos, mi esposa murieran. Si creyéramos esta cita. Sí, esta cita es difícil de entender y de sentir en un estado de felicidad. Así es, esta cita me encanta, Luis. Por eso te voy a pedir, por favor, que le pongas crema a tus tacos como tú sabes. Léela poniéndole crema a tus tacos. Saludos a Mimi Luis que nos está viendo también, ¿eh? Va que va, entonces vámonos. Dice así: porque es necesario que nuestro ser mortal y corruptible se revista de la vida que no conoce la muerte ni la corrupción. Cuando nuestro ser corruptible se revista de incorruptibilidad y esta vida mortal sea absorbida por la inmortal, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. ¡Qué victoria tan grande! La muerte ha sido devorada. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Cuando este cuerpo corruptible se revista de incorruptibilidad. Está hablando de una resurrección en un cuerpo glorioso. Por eso dice: ¡qué victoria tan grande! La muerte ha sido vencida. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Esa cita me gusta mucho. Te llega, Dios te habla. Sí, Dios nos habla. Dios nos habla en su palabra siempre, ¿eh? Creo que eso es lo que, como católicos, nuestra aspiración, Luis. A resucitar en un cuerpo incorruptible, incorrupto, de luz. Exacto. Ya está, como diría don Félix, ya está carcancha. Ya va a ser una de primera clase, que no se corrompe. Sí, Luis, vamos a hablar de 10 prácticas que le abren las puertas de tu hogar al demonio, fíjate. Y que muchos de nosotros hacemos estas prácticas, pero con estas prácticas, si hacemos esto, estamos abriéndole las puertas al demonio. Mucho cuidado con no hagan esto que a continuación les va a leer Luis, por favor. Dice 10 prácticas que le abren las puertas de tu hogar al demonio. Y pongan mucha atención porque a veces no sabemos. Son prácticas que a veces pueden pasar desapercibidas y otras, con esta información que les estamos compartiendo, que viene en la palabra de Dios, pues ya no van a pasar desapercibidas. Ya no tienes un pretexto, católico, que nos has visto, que nos has escuchado en este video el día de hoy. Ya no tienes pretexto para acudir a esto. Tienes la decisión en tus manos de seguir a Dios siempre. Número 1, consulta de adivinos y brujos. Recordemos, estas prácticas abren las puertas
en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia al demonio. Consulta De adivinos y O brujos. sea, nada de que voy a ir allá con mi comadre, que ella lee el tarot y que avienta el tarot y que... No, es una práctica que abre las puertas de tu casa al demonio. Número 2, los curanderos. Los curanderos. Sí, Luis, algo que tienes que decir, los curanderos, esos que de Catemaco, ¿verdad? Sí. Yo nunca he ido, pero platican. El huevo, que te pasan un huevo y que ese huevo y que lo echas en agua. Les digo, yo cuando no conocía nada de Dios, créanme, yo llegué a ir a que me hicieran una limpia y me dieran una veladora que se llamaba veladora Abrecaminos para que me fuera bien. Pero a pesar de que no sabía, sentía que algo estaba mal, o sea, sentía algo que no, me leyeron la mano, me dijeron cosas ciertas, gente que en mi vida ni yo ni ella me conocía. Hay poder, desgraciadamente no es de Dios. Hay poder. ¿Por qué? Porque tiene que ser atractivo Satanás para jalarnos, cuando hay una tentación, por ejemplo, si ves a una mujer de muy buen ver, te la pone enfrente, no te va a poner una mujer que no te guste, te va a poner una atracción que te agrade, algo que llene tu vista, para hacer una tentación. Entonces, por eso es que hay poder a veces, ¿va? La superstición. El 31 de enero hay que salir con unas maletas, entrar y salir para que todo el año esté viajando. Son supersticiones. Cosas que realmente no nos van a dar nada de lo que nos dice. Sí. Algo muy fuerte y muy delicado, la Ouija, ese juego. A veces hasta, yo no creo en eso, pero a ver, vamos a jugar. Aguas, la Ouija es algo muy fuerte y que hay muchos casos de posesión. Ahí es donde sí se puede dar una posesión. Ya no es lo que estaba diciendo, o sea, influencia. Sí, o sea, ya no es una tentación, ya es una posesión diabólica. La lectura del tarot y las cartas. Y ahí te va la carta de esto, y ahí te va la carta del otro, y te dice que te va a ir bien, y que esto y que el otro. Y ahí anda uno creyendo. Jeremías 17:15, acuérdense del video anterior. Jeremías 17:15, maldito el hombre que cree en el hombre, que aparta su corazón de Yahvé y pone su confianza en un mortal. ¿Va? Y cuando vamos a los brujos, estamos poniendo nuestra confianza en otro hombre, en el brujo, que nos va a sanar, que nos va a resolver los problemas. Jeremías 17:5, maldito serás. Rituales de magia blanca y maléficos. O sea, supuestamente hay dos tipos de rituales, ya lo dijo Carlos, blanca y negra y de color. Pues no, toda la magia es mala. Consulta de medios e invocar los muertos. No, pues es que no puedo superar la pérdida de mi padre, de mi madre, pues algo me quiere decir porque lo sueño, voy a ir y consultar a ver si me pueden hacer comunicarme con él. Jamás. Los muertos están, y el que está vivo está en presencia de Dios. ¿Sale? Ese es otro tema, pero bueno. Realizar prácticas exorcistas. Caray, prácticas exorcistas. No podemos hacer prácticas. Solamente gente autorizada por el Papa, por algún obispo, ningún laico puede hacer exorcismos. ¿Por qué? Porque no hay la imposición de manos, no está preparado. Hay reglas que tiene la iglesia, reglas donde vienen inclusive, ¿en dónde vienen este tipo de reglas? Tenemos así como la Constitución, ¿verdad? Sí, lo que es el derecho canónico. El derecho canónico, no recuerdo ahorita qué numeral es, pero un laico, una persona que no es un sacerdote. ¿Qué tipo de sacerdote, Luis? ¿Exorcista? Sí, o sea, es un sacerdote, solamente un sacerdote con la autorización del obispo. Sí. Puede hacer un exorcismo y tiene que llevar una preparación. No es así de sencillo. Tiene que llevar una preparación y sobre todo
debe ser un presbítero con permiso del obispo o el mismo obispo, que es el exorcista titular de la diócesis. Exactamente. Dice, el horóscopo y la carta astral. Yo era uno de esos que cuando tenía mis problemas más grandes en la vida, y que todo el tiempo voy a tener problemas en la vida, porque Dios no nos promete ese que mientras estemos aquí vamos a tener que sufrir alguna u otra cosa. Pero yo era de los que agarraba el periódico, el TV y novelas, cualquier revista, y me iba a la última página y buscaba: Piscis, hoy tendrás amor, hoy tu dinero va a llegar y te va a llegar esto y te... Uy, tonterías, Carlos. Y así yo vivía. Sí. El Reiki. El Reiki reduce a Dios a una energía que se puede canalizar. Es decir, ya no es una persona, sino algo que podemos sintonizar. Ah, caray, o sea, lo reducimos a una energía, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo nosotros queremos hacer a Dios a lo que nosotros queremos? Saludos, Lula López. Gracias por vernos y compartan este tema. Denle like a la página, y síganos. Sí. Pues esos fueron las 10 prácticas que abren la puerta de tu hogar al demonio. Hay otras más. Esto nada más fue un ejemplo. Hay muchas otras cosas más. No sé si quieras leer Eclesiástico 15:17. Uh-huh. Eclesiástico 15:17. Delante de los hombres están la vida. Ese sí, así es, ¿no? Ese, sí. Delante de los hombres están la vida y la muerte. A cada uno se le dará lo que ha elegido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Ok. ¿Me pasas aquella Biblia, por favor? Ok. ¿Me puedes dar Juan 8:47? Juan 8, versículo 47. El que es de Dios, escucha la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios, Luis? Mándeme. ¿Cuál es la palabra de Dios? Su santa palabra viene escrita en la Biblia también. La palabra de Dios, ahí está. El que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Este pequeño video, ¿de dónde estamos tomando las citas? De la palabra de Dios. Esto es la palabra de Dios. ¿Qué más sigue, Luis? Ustedes no la escuchan porque no son de Dios. Entonces, si no eres de Dios, ¿de quién eres? Así es. El que es de Dios, escucha la palabra de Dios. Pero como ustedes no son de Dios, no quieren escucharla. Clarísimo. No les hemos hablado de lo que Luis cree o lo que yo creo. Les hemos hablado de la palabra de Dios. Hemos utilizado el catecismo de la iglesia, no lo que a Luis se le ocurre. ¿Sale? ¿Me puedes dar Primera de Pedro? Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro, ¿qué? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, el demonio anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Hay un comentario que hizo el Padre Pío muy parecido y está muy padre, se entiende todavía un poquito mejor. Dice, el diablo
es como un perro rabioso. El diablo es como un perro rabioso, encadenado. No puede herir a nadie más allá de lo que le permite la cadena. Mantente pues lejos. Mantente pues lejos. Si te acercas demasiado, te destrozará. ¿Cómo te acercas demasiado? Adorando a la Santa Muerte. Yendo con los brujos, con los adivinos, al tarot. Si te acercas demasiado, te destrozará. Este es un comentario que hizo el Padre Pío. No crean que se me ocurrió a mí. Es un comentario que hizo el Padre Pío. Entonces, cuidado. Si te acercas demasiado, te destrozará. Y el Papa Francisco dice, con el demonio no se dialoga. El demonio es de una naturaleza muy superior a nosotros. No nos queramos poner al tú por tú. Como dicen, ponernos a las patadas. No. Es de naturaleza muy superior a nosotros. Si a Jesús, Luis, lo tentó en el desierto, ¿te acuerdas? Sí. Y él le dijo, si me adoras, te doy todos los reinos. O sea, también te puede dar riquezas. Pero te quita lo único valioso que tenemos, la paz. El alma. La paz. Uh-huh. ¿Cómo ves, mi Luis? Pues para que vean, hermanos, entonces este culto a la mal llamada Santa Muerte, pues ya lo vimos bíblicamente. Ahora hay que ver cómo es. Y esto nada más es como algo informativo rápidamente. Por ejemplo, yo estaba viendo en internet a un doctor que se llama Elío Masferrer. Es un doctor en antropología. Es un programa que hubo en el Canal 11 de allá de México, donde le preguntan pues cómo nació ese culto. Y vean, hermanos católicos, todo lo que nosotros debemos de cuidar. Por eso es muy peligroso, debemos de cuidar todo lo que hacemos nosotros como católicos, porque de por sí hay quien nos ataca. ¿Y saben qué dijo esta persona? Que el culto a la Santa Muerte nació en la Iglesia Católica. Así, ellos dicen, no, es antropólogo, o sea, se dedica a estudiar la historia de muchas cosas, ¿va? Entonces él dice, este doctor Elío Masferrer, que el culto a la Santa Muerte nació en la Iglesia Católica. Y les voy a decir por qué creen eso. Porque los sacerdotes nos preparaban para el momento de nuestra muerte, tener una muerte santa, estar en santidad, estar en un momento sin pecado. Prepárate, como confesándote los sacramentos, a través de eso, que para que tu muerte sea santa. De ahí se derivó y se malentendió a Santa Muerte. De ahí fue un poco el origen para decir que nació en la Iglesia Católica. Pero esto es una completa mentira. Entiendo, Luis, que es una deformación, ¿verdad? Es una deformación. Es una deformación, o sea, a lo que se refería el sacerdote era a prepararse, a tomar los sacramentos, la unción de enfermos, la confesión, y como que fueron malinterpretados, se deformó. Se deformó exactamente. Hubo una deformación. ¿Pero por qué esta deformación? Porque lamentablemente a muchos católicos no nos gusta informarnos. El Elío Masferrer. ¿Cuántos de nosotros tenemos Biblia en casa y la leemos? Porque la tenemos ahí grandota, ahí hasta con... abierta, en el Salmo no se da. Hasta con bordes de oro y lo que tú quieras. La agarramos como un... ¿Como un adorno? No, fuera, que fuera un simple adorno. A veces como un amuleto de buena suerte. Para que se vayan los malos espíritus, así. Tanto degradamos la palabra de Dios.
Pero bueno, esa no se puede degradar, pero nosotros le quitamos el valor que realmente tiene. Luego, entonces, la otra cosa es que este culto nació antes de la conquista, antes de que vinieran los españoles, ya había un culto a la muerte, a ese tipo de deidades que tenían ahí, donde se hacían sacrificios humanos, recordemos esto. Entonces, ¿cómo Satanás nos ha confundido o confunde a estas personas? Yo vi ese programa, estuve investigando mucho, compañeros. Gracias a Dios yo nunca estuve en eso, pero sí hay que investigar de lo que se habla. Le rezan el Padre Nuestro, le rezan el Ave María. Y yo, como veo que le rezan el Padre Nuestro y le rezan el Ave María, yo puedo decir, sin conocer yo mi fe cristiana, pues no tiene nada de malo. Entonces, si le están rezando el Padre Nuestro y el Ave María, quiere decir que es de Dios. Lo están disfrazando como ángel de luz. Sí, lo están disfrazando como ángel de luz. Otra, y muy importante, aquí ¿dónde nació ese culto a la Santa Muerte? El lugar más grande donde se le da ese culto, que hay más de 1500 santuarios, ya existen más de 1500 santuarios a la Santa Muerte en México, de donde soy yo, ahí en Tepito. Pues, ¿qué creen? Ya la vieron. Aquí en México tuvimos la dicha de tener a la Virgen María con la advocación de Guadalupe. ¿Cómo se viste? ¿Cómo está su manto? ¿Ya vieron el de la muerte a quién se parece? ¿Y saben cómo le dicen también a esa? La sierva de Dios. Le quiere quitar, veamos cómo Génesis 3:15 dice que pondrá en enemistad entre ella y la mujer, la que le va a aplastar la cabeza, ¿verdad? Va a tener una enemistad, ¿quién? Entre la descendencia de la mujer, ¿sí? Va a haber ¿por qué? Porque de ahí va a venir Jesucristo. Entonces, ¿cómo hasta el día de hoy atacan a María? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hasta la vestimenta le dicen el nombre de sierva de Dios. Otra cosa que hacen ellos es: Señor, te pedimos permiso en este momento para invocar a la Santa Muerte y bla, 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 bla. Le piden permiso a Dios, nomás. Está bien, pídele permiso. Pero yo no escucho que diga, sí, adelante, mijo, háganlo. Nomás dicen que le piden permiso. Papá, ¿me das permiso de drogarme? Y me voy a drogar. Oye, espérate, hijo, ¿cuándo te dije que sí? Papá, ¿me das permiso de no llegar en la noche? Yo nunca he escuchado eso. No hay respuesta en eso. Fíjate que con respecto a lo que dices de los sacrificios que se hacían anteriormente, en la época prehispánica, cuando se presentó la Virgen de Guadalupe, dice algo muy interesante. Dice: yo soy la madre del Dios verdadero, por quien se vive. ¿Lo habías notado? Sí. Yo soy la madre de Dios. Del verdadero Dios. Por quien se vive, no por quien se muere. Esto relacionado a los sacrificios que se hacían. Entonces, me hace muy, muy padre eso. Sí. Que se haya presentado así. La madre del verdadero Dios, por quien se vive, no por quien se muere. ¿Y cómo le quiere quitar eso? Otro nombre que le dicen: la niña, la blanca, ángel de luz. La Virgen de los Olvidados. Oye, ángel de luz, ¿será Lucifer? ¿Luz bella? ¿Será? Luz bella, exactamente. Y luego otro dice: la Virgen de los Olvidados. La Virgen de los Olvidados. Entonces, yo les quiero hacer una pregunta. A ver, Carlos, ¿a qué equipo de fútbol le vas? A los Super Rayos. A los Rayos del Necaxa. Qué padre que le va al Necaxa, está muy bien. Te voy a regalar una playera del América, brother, para que te la pongas. ¿Te la pondrías? Digo, ¿te la vas a poner? No. ¿Por qué no? Soy machín. ¿A quién le vas? A los Rayos. Yo no me voy a poner una playera si no es de mi equipo al cual yo pertenezco, ¿verdad? Si yo me digo que le voy a las Chivas, por ejemplo, que no me gusta el fútbol,
pero en un momento le fui a las Chivas y me das una de la América, pues no me la voy a poner porque no es lo que yo quiero. Yo voy a representar lo que soy. Si tú eres un jugador de fútbol americano, te vas a vestir de jugador de fútbol soccer. Es incongruente, ¿verdad? Si tú eres albañil, ¿te vas a ir a trabajar de saco y corbata, Carlos? Nadie, todo mundo tenemos un oficio, un negocio, nos dedicamos a algo. ¿Quién no se viste o se prepara para lo que es? Yo creo que lo que intento decir, Luis, es que si somos cristianos, exactamente, comportarnos como cristianos. Como cristiano. Si yo me digo que soy cristiano, ¿por qué voy a traer a la muerte? Si dice que, la misma escritura dice que es el enemigo de Dios. Exactamente, entonces, ¿cómo es posible que vamos a comportar? Es una incongruencia, hermanos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa parte, porque pues entonces, ¿de qué se trata? Ok, bueno, y luego, por ejemplo, esa es otra. Y luego también el Ave María. Fíjense, le rezan el Ave María. Y nosotros, ¿por qué rezamos el Ave María? Es algo, sí, en un video pasado les hice ver que es un tema 100% bíblico, esa oración. Es como leer la Biblia, ¿sale? Habrá quien no, quien sí, pero bueno. El Ave María es para reconocer y recordar a María, y tomar ese rezo es una burla para la Madre de Dios, ¿sale? Entonces, ¿cómo van ofendiendo todo lo que es respecto a Dios? Porque se ofende a la anunciación, se ofende al misterio de la encarnación de Dios, al estar rezando ese rezo, esa oración que es para Dios, para recordar el sacrificio, porque vino al mundo para la salvación de mis pecados, y yo rezárselo a la muerte. O sea, es incongruente, hermanos. Eso es lo que tenemos que tener. Saludos, padre. Entonces, el otro, sierva de Dios, ese es el otro nombre con el que la llaman, ángel de luz, la Virgen de los Olvidados. ¿Sabe por qué tipo de ofrendas le ponen? Entonces veamos: licor, lo que es alcohol, cigarro, puros y marihuana. Si nos damos cuenta, pues a Dios, cuando le hemos ofrecido algo así, al contrario, le ofrecemos cosas sanas, ¿verdad? Dios no, a nosotros, por ejemplo, a mí me prohíbe Dios que me embrutezca en el alcohol, que siga fumando, que consuma drogas. Entonces, si tú vas y ofreces eso, pues ¿qué te está dando a pensar? Que no es algo sano, ¿verdad? Simplemente desde el mismo cuerpo, ¿verdad? Dice, si es un ángel de Dios, quiere decir que si creo en Dios, ¿verdad? Si yo digo que la Santa Muerte es un ángel de Dios, entonces quiere decir que yo creo en Dios, ¿verdad? Y si creo en Dios, ¿por qué no le hacemos caso a Dios? ¿Qué hemos estado diciendo en todo este tema al respecto de la Santa Muerte? Entonces, o somos fríos o somos calientes, porque tibios nos vomita Dios, ¿sale? Entonces recordemos todo eso. Luego, por ejemplo, también tenemos que ver, es un culto donde hay una muerte para cada necesidad, ¿no? O sea, yo quiero, desgraciadamente, todo ese tipo de cosas, mi Carlos, hemos sido, nos damos cuenta que es gente que necesita a Dios, sí, que requiere de la fe. Buscamos, entonces por eso yo no quiero criticar a ningún hermano católico que crea en la Santa Muerte. Lo exhorto a que investigue, lo exhorto a que hable con un sacerdote, lo exhorto a que abramos un poquito nuestra mente, nuestro espíritu, que hagamos oración y le preguntemos a Dios a través de su escritura, y un diálogo entre él y yo: Padre, ¿estaré bien haciendo esto? ¿Esto me acerca o me aleja a ti? Así es. ¿Me está acercando o me está alejando a ti? Todo eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, hermanos, hay que poner mucho énfasis en eso y pedirle a Dios que nos dé ese entendimiento para alejarnos. Si quieres renunciar, no te preocupes. Dios conmigo, ¿quién contra mí? Si tú decides renunciar a ese culto de la muerte, Dios es el que te va a salvar. Necesitas renunciar, hablar con un sacerdote, confesarte, y Dios te va a sacar y te va a quitar todo ese miedo.
Pero acércate a la iglesia, acércate a un sacerdote, acércate a alguien que te ubique un poquito de eso, hermanos. Les agradecemos de corazón que nos hayan escuchado. Esperemos que esto que acabamos de hablar pues sea para beneficio de nosotros, de nuestro espíritu y para alabanza a Dios. Que dejemos, que no deshonremos a Dios y que lo honremos con ese primer mandamiento, que es primero Dios ante todo y ante cualquier cosa. El Dios de toda la creación es al que debemos de adorar, solamente a Él, ¿va? Entonces, pues les agradecemos mucho. Carlos, si te gustas despedir. Sí, pues muchas gracias por estar viéndonos. Y lo que dijo Luis, si tú tienes ese culto a la mal llamada Santa Muerte, te pido que investigues. Ve con un sacerdote a ver qué es lo que te dice. Y pues nada más. Muchas gracias, mi Luis. Un placer, como siempre. Igualmente, Carlos, por ahí estoy viendo que está nuestro amigo querido y gran sacerdote Carlos. Un saludo a usted, padre. Muchas gracias por el apoyo que siempre nos da. Ahí tenemos grandes sacerdotes. Entonces, el siguiente tema que vamos a dar va a ser acerca de una resurrección personal, cómo Dios nos puede ir llevando a mejorar nuestra vida espiritual, ¿va? Entonces le vamos a poner un título, lo vamos a hacer, se los vamos a hacer llegar a través de este medio. Compartan si les gustó esto, vuélvanlo a leer, y si hay alguna sugerencia que nos puedan hacer para mejorar. Recordemos que vamos empezando, queremos compartir el evangelio, queremos crecer y aceptamos cualquier, nos lo pueden hacer de manera personal. Ahí está el teléfono celular mío, les doy el de Carlos si nos quieren dar un consejo.